¿Sí? Listo. A ver. Solo quería comentarles algo brevemente, que si por alguna razón ustedes no están de acuerdo con sus calificaciones y dicen, no, profesora, yo creo que usted me evaluó mal o que está mal calificado, etcétera, y quieren hacer una solicitud de recalificación, que o sea, me acabo de enterar que es posible hacer ese tipo de cosas. Me lo comenten, o sea, decir, no, ¿sabe qué? Estoy de acuerdo con usted, voy a pedir recalificación. El proceso de la recalificación es un proceso bastante más complejo porque uno hace solicitudes y luego los profesores en la misma cátedra tienen que recalificar sus exámenes y luego se hace un promedio de las notas que ellos consideren. Así que lo que les pido es que lo primero lo compartan conmigo y me digan si que van a proceder a hacer eso para yo estar al tanto. O sea, no me ha pasado, espero que no me pase eso nomás, solo quería contarles porque a una compañera le pasó y ella nunca se enteró que su alumna estaba en desacuerdo, entonces es bastante complicado que, que el primer paso no haya sido comunicarse con el docente. Así que mi sugerencia es que cada vez que tengan alguna dificultad lo resuelvan primero siempre con su docente y si su docente no les quiere dar como apertura porque en realidad él cree que está bien y ustedes que no, pues le digan que entonces van a solicitar un proceso de recalificación. Y así el docente está alertado también y bueno, es lo que ustedes tienen derecho también a hacer. Así que no hay problema si ustedes consideran que pueden hacer eso, pero lo que les sugiero es que siempre la primera vía de comunicación sea con su profesor docente. Eso nada más. Ya, y que todavía se pueden hacer reclamos si tienen alguna novedad sus notas en el SAE, si creen que se pasó mal o alguna nota no era la correcta. Lo que estoy haciendo es guardándoles si son décimas para el próximo bimestre. Eso es lo que he hecho con algunos que han notado alguna dificultad. Ya, y lo otro que hoy día les sugerí que tengamos una hora de clase, dado que mañana es la evaluación en la noche. Nadie me ha dicho que no puede, así que espero entender como que en realidad todos pueden y que no hay dificultad con que mañana sea la evaluación. Es de una hora, así que serán a lo más un par de ejercicios de desarrollo, o sea que escriban el procedimiento y que ahora sí no sean como los anteriores que se revisaba solamente la respuesta. Por eso van a ser más cortos y quiero que lo hagan junto con el otro paralelo para evitar que se transfiera la información y además que el proceso de calificación pueda ser más eficiente también. Ya, eso chicos, entonces tengamos hoy una hora de clase hasta las 8, además que también tengo que mi segunda dosis el día de hoy, así que todo se juntó y lo mejor es que tengamos una hora de clase y así también les pago su hora del día de mañana. Me comentan si tienen alguna otra novedad. Ya, entonces estamos en la clase. Lo que vamos a hacer hoy es un ejercicio extra de distribución normal para que podamos utilizar otras herramientas que quizás les puedan preguntar en alguna evaluación. O sea, yo misma que los evalúo para que ahí por las tareas y todo lo que tengan que realizar. Ya, entonces hagamos un ejercicio más. Yo creo que para eso nos da la clase, quizás mencionar algo sobre el teorema del límite central que hoy estamos desbloqueando, que es lo que nos corresponde al siguiente bloque. Ok, entonces estamos en su apunte y lo que vimos la última clase correspondía a la distribución normal. Les comenté las propiedades más importantes de la distribución y además por qué se podía calcular las probabilidades utilizando esta distribución normal estándar. Es muy importante que sepan eso porque en realidad siempre
siempre utilizamos la tabla de la distribución Z y no la de una X cualquiera que tiene una media y una desviación estándar distintas a 0 y a 1. Así que siempre vamos a trabajar con esas transformaciones y por eso es importante que hayamos hecho esa relación entre las dos. Ahora hicimos un ejercicio donde se tenía como dato la media y la desviación estándar y uno en realidad se podía responder a varias preguntas. En general nos pueden pedir que dado un Z nosotros encontremos una probabilidad y la segunda situación es que dada la probabilidad nos pidan quién es el Z asociado. Hay siempre ese doble proceso que uno puede extraer de las tablas de distribución normal. Así que hicimos ambas cosas, hoy día vamos a hacer lo mismo también, pero para un ejercicio distinto, donde no se nos da la media ni la desviación estándar. Entonces, esta es nuestra semana 11, que va a ser en realidad muy corta porque no tuvimos la clase el día lunes, pero ya veré cómo nos igualamos. Esto sería ejercicios de distribución normal. Ya. El ejercicio es el siguiente, nos dice que supongamos hay una compañía que elabora focos y estos tienen una vida útil, ¿sí? Una duración que se va a medir a través de la variable X. Ahí nos dan la siguiente información. Nos dice que esta distribución, medida a través de la variable X, sigue una distribución normal. Y nos dice que si el 18.41% de los focos duran menos de 8.2 meses y el 6.68 duran al menos 13 meses. Entonces la primera pregunta es calcular la media y la varianza de la duración de los focos. Ya, entonces, justamente porque nos dicen que esta variable se distribuye normalmente, pero no nos dicen con qué media ni con qué desviación estándar. Pero nos dan dos datos que quizás nos sirven para poder saber quiénes son esos dos parámetros. Nos dice que el 18,41% de estos focos duran menos de 8.2 meses. Y el otro 6.68% de focos duran 13 meses, al menos 13 meses. Entonces, primero vamos a definir X, como ya está definida, duración de los focos. Y pongámoslo acá en meses, ¿sí? Como para especificar en qué unidades estamos trabajando. Entonces sabemos que X tiene una distribución normal con alguna media y alguna varianza que no conocemos. Entonces, el primer dato nos dice que la probabilidad de que X, que es la duración de los focos,
sea menos de 8,2 es igual a un porcentaje que escrito en probabilidad deberían escribirlo como un 18,41 dividido en 100. Eso, bueno, hay que recorrer 2 comas al decimal, nos queda 0,1841. Sí, eso es lo mismo de lo que está escrito acá. El 18,41 de los focos duran menos de 8,2 meses. Ahora, esta es una variable aleatoria continua porque mide una duración en meses. Y bueno, los meses, claramente uno dice, bueno, un mes, 2, 3, 4 meses, pero eso no implica que sea una variable discreta porque además uno puede medir en algún intervalo de esos meses. De hecho, acá en los datos nos dice que 8,2 meses, por ejemplo. Pero incluso así, si es que no nos dijeran como dato que hay un decimal, también uno asume, porque estamos midiendo duración de focos, que los focos no vienen programados para que se dañen justo al mes, como si empezó a funcionar el 1 de enero, que se dañe el 1 de febrero o el 1 de marzo, así, sino que pueden dañarse en cualquier momento, o sea que su duración puede ser también en cualquier instante dentro de esos meses. Pero la unidad de medida en este caso son meses y bueno, habrán meses y decimales de meses. Ya. Eso, entonces, eso es el primer dato y lo segundo es que este otro 6,68% es de focos que duran al menos 13 meses. Entonces, que la probabilidad de que duren al menos 13 meses es este 0,0668. ¿Sí? Y ahí lo de la variable continua que les había mencionado es porque uno puede poner incluso acá un menor igual o un mayor igual y no hay ningún problema. Acuérdense que justamente en la igualdad la probabilidad para las variables continuas es 0 y por lo tanto no aporta nada, ni le quita nada, incluir o no al punto. Así que ambas cosas son iguales. En este caso, como al menos, uno dice, bueno, mayor igual, y si fuera acá menos de, entonces menor estricto. En el caso de las variables continuas, eso ya no tiene mucho efecto, ¿sí? Lo que hay que distinguir es si es mayor o menor, pero puede ser con el igual o sin el igual. Ya, la pregunta es cómo de esta información podemos extraer quién es la media y la desviación estándar. Al final acá tenemos dos ecuaciones. Y fíjense que si nosotros transformamos, o sea, nosotros sabemos, voy a poner esto como 1 y 2, sabemos que esta probabilidad de que x sea menor o igual a 8,2 es como en términos de la distribución normal estándar, es lo mismo que la variable z sea menor o igual a la transformación que sufre x. O sea, acá hay un z asociado a cualquier x. Entonces a ese x se le resta la media y se lo divide para sigma. Entonces, ¿quién es el x acá? Este. Lo que tengo que hacer es 8,2 menos la media que no conocemos sobre sigma. Ahora, esto es un z que no conocemos porque no conocemos mu y no conocemos sigma, pero sabemos que esa probabilidad de ser menor a ese z es 0,1841. Ese es el dato que nos dan. Entonces lo que vamos a hacer es ir a buscar en la tabla cuál es el z que nos da esa probabilidad y luego, bueno, tener una ecuación para mu sigma. La otra ecuación saldría de la ecuación 2 y ahí tendríamos entonces dos ecuaciones y dos incógnitas. De una vez, para el segundo caso, voy a escribirlo más acá abajo. Queda que la probabilidad de que x sea mayor o igual a 13. Recuerden que esto es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual
a 13, y eso es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 13 menos mu sobre sigma. Y esto sabemos que es igual a 0,0668, y por lo tanto, despejando de aquí, de esta parte de acá, nos queda que la probabilidad de que z sea menor o igual a 13 menos mu sobre sigma es igual a 1 menos eso, ¿no? Entonces 1 menos 0,0668 nos dice que es 0,9332, y por lo tanto vamos a otra vez a buscar un z en la tabla tal que la probabilidad que acumule hasta ese z sea 0,9332, y luego tendríamos la otra ecuación. Entonces vamos primero con este. Nos dice que busquemos una probabilidad de 0,1841. Ya, entonces lo que hacemos es buscar 0,18. Ah, no, sí era, no, 0,1841. Uy. Ya, entonces uno como que empieza a ver, por acá hay unos 0,18, pero por acá hay otros. Ya estos aumentan de aquí para acá, y luego aumentan hacia acá, y luego aumentan así, ¿no? Entonces 0,1841 estaría cerca de, puede ser esta, no hay, ay, me falta la tabla. Columna. Sí, pero le había hecho tanto zoom que no lo encontraba. Ya, sí, está justo aquí. Gracias. Entonces, es justo ese el que buscamos, que bueno, porque si no había que buscar el que esté más cerca, y allá si es que estaban suficientemente cerca ambos, buscar un promedio, pero bueno. Acá nos da justo el valor y nos dice que es menos 0,9, porque hay 0 decimales extras, entonces menos 0,9 es el z que nos sirve. Acá voy a hacerlo con rojo. Entonces el z es 0 menos 0,9, pero nos dice que ese z es igual a 8,2 menos mu sobre sigma. Entonces esto es igual a 8,2 menos mu sobre sigma. Y ahí uno puede escribir eso quizás, no sé, como menos 0,9 sigma. Le pasamos el mu también sumando, y eso igual a 8,2. Esta sería nuestra primera ecuación. Y del otro lado nos queda buscar un z tal que la probabilidad acumulada sea 0,9332. Y esos están por acá. 0,9332. Está también justo el valor aquí. En este caso nos dice que el z es 1,5 igual, sin más decimales. Entonces, el z es 1,5, y sabemos que eso es igual a 13 menos mu sobre sigma. Y despejando, o sea, escribiendo esto, quedaría 1,5 sigma. Pongámosle el mu acá, y eso igual a 13. Y ahí nos queda la otra ecuación.
Ya, entonces dos ecuaciones, dos incógnitas, la manera en la que quieran resolverlo es indiferente, lo importante es que despejen alguna de las dos y luego reemplazan en la otra ecuación. Podemos, por ejemplo, llamémosle a esta A y esta B. Entonces, restando B menos A, y nos quedaría mu más 1,5 sigma igual a 13 y le quitamos A. Entonces nos queda menos mu más 0,9 en sigma y menos 8,2. Y acá esto no se nos va y acá nos quedaría 1,5 más 0,9 que es 2,4 sigma. Y acá nos queda 13 menos 8,2, 4,8. Y ya ven acá que sigma es igual a 2. Entonces encontramos el valor de sigma. Y ahora podemos reemplazar en la otra ecuación en cualquiera que elijamos. Ay, ¿por qué? Ah, bueno. Reemplazando en, no sé, en B, que es la que veo por acá, nos queda que mu es igual a 13 menos 1,5 sigma, pero eso es 2. Así que esto es 13 menos 3, 10. Mu igual a 10. Y ahí ya tenemos lo que nos habían pedido. Nos decían que encontremos la media y la varianza, pero en este caso, entonces diremos que X y una distribución normal con media 10 y varianza 2 al cuadrado. Sí, acordarse siempre que hay que poner la varianza como parámetro, que además nos piden el valor de la varianza, entonces uno respondería 4, pero lo escribimos así como para estar siempre conscientes de quién era la raíz. Bueno, en este caso es simple, no puede escribir 4 si quiere, o sea, no hay problema. Ya, esa era la primera parte, y para B, ¿qué me poner esto? Siempre voy haciendo esto más grande, yo no sé por qué. Veamos aquí, ahí, ya. Entonces B nos pide hallar el cuartil 1 de la distribución. Ya en este caso lo que nos están preguntando es que si nosotros tenemos el gráfico de la distribución normal, ay, bueno, entonces busquemos un valor, por ejemplo, no sé, que lo vamos a llamar Q1, tal que divide a la población en, ¿se acuerdan que del Q1 hacia abajo es hasta el 25% y del Q1 hacia arriba el 75%? Entonces lo que nos está diciendo es que la probabilidad que esté aquí sea justo 0,25 y la que esté acá 0,75. Esto, en otras palabras, nos dice que la probabilidad de que X sea menor o igual al Q1 es justo 0,25. Y cuando uno tiene una variable continua cualquiera que no sea la normal, entonces uno dice hay que integrar desde donde esté definida la función hasta ese Q1 y luego decir que eso sea igual a 0,25 y nosotros resolvíamos una ecuación ahí. El problema con la distribución normal es que nunca vamos a poder utilizar integrales, porque esas integrales, acuérdense que no se pueden calcular analíticamente, ¿sí? No podemos hacerlas a mano, sino que viene dada la tabla de la distribución Z. Entonces, en este caso, solamente nos dan eso, o sea, debemos encontrar Q1 tal que satisfaga eso, pero vamos a utilizar algo similar a lo que usamos antes.
sabemos que la probabilidad de que una variable que se distribuye normalmente sea menor que un valor es igual a la probabilidad de que su transformación a la variable z, que estaría dada por Q1 menos la media, que es 10, sobre la desviación estándar, que es 2. Las dos cosas son iguales. Y queremos que esto sea igual a 0,25. Lo bueno de esta transformación es que ahora esto es un z, que lo podemos buscar en una tabla, y luego despejar Q. Entonces buscamos un z tal que la probabilidad acumulada hasta z sea 0,25. Ya díganme ustedes cuál es ese valor. Ya no voy a ir a la tabla. De hecho, esta semana debían hacer participación en clase. Empecé a hacerlo con el resto de los paralelos, pero no he impreso su lista, así que por eso no pude pedirles participación hoy. Pero prepárense para que la próxima semana les voy a hacer participar en clase, como por lista. Ya, por ahora algún voluntario que nos diga quién es ese Z. Menos 1.94. Ya, muchas gracias. ¿Todos de acuerdo? ¿O alguien más que esté de acuerdo para seguir? No, es menos 1.96, perdón. Ya, no hay problema. Menos 1,96. Ya, no estoy muy de acuerdo, creo. ¿O sí? ¿Alguien más? Sí, es ese, Inge. Ah, ya, perdón, Juan José. Entonces está bien. Porque, solo déjenme revisar. No, ¿en serio? ¿Es en serio? A ver. No, Inge, el menos 1.96 es 0.025. Sí, esto no está bien. A ver, ya. A ver, Jorge, ¿tú qué Z sugieres? O no sé. Ya voy a tener que ir yo misma. A ver, vamos de nuevo. Necesitamos un Yo Z tal que lo que... 0.7, Inge. A El ver, dime. menos 0.7 es el más cercano que le veo. Dime otra vez, Jorge, que no te oí bien. Menos. El menos 0. No, el menos 0.6. Menos 0,6. Menos ¿Qué sería 0.60. menos 0,65? No, todavía no llega. Ya, voy a tener que ir yo de nuevo. A ver. Menos 0.67. Eso, bingo. Ya, ¿quién fue? Jennifer, no sé. Ya, 0,67. Sí, profesora. Ya, ok. Gracias. Ya, pero voy a ir a mostrarles para que vean, porque no sé por qué se confundieron tanto. Vamos a... buscamos el que sea más cercano a 0,25. 0,25. Ay, ya se me perdió. Por acá hay unos que se pueden acercar y quizás este para abajo y uno para arriba, ¿no? Uno hace esa prueba. Ya hay dos candidatos posibles, pero ya uno puede ahí mirar rápidamente cuál está más cerca o no. Y si no, lo que deben hacer es restar 0,25 menos 0,2514. Y hay una distancia en valor absoluto de 1,4. Para este de aquí es 1,4 por 10 a la menos 3. Y si hacen la diferencia con este, 0,25 menos 0,2483. La diferencia es 1,7 por 10 a la menos 3. Sí, acuérdense siempre en valor absoluto. Queremos saber la cercanía como esa medida, ¿no? Porque si restan uno antes que el otro, les sacaron menos. Así que siempre en valor absoluto. Ya, entonces claramente este es más cercano, o sea, este es más pequeño y por lo tanto este es más cercano. Y ese le corresponde con el menos 0,6 y en la columna de 0,07. Entonces, menos 0,67. Ya.
Ay, sí, gracias, Jennifer. Entonces, eso era. Ahora hay que igualar este valor a Q1 menos 10 sobre 2. Y luego, bueno, vamos a decir 2 por 0.67. Nos quedaría menos 1.34. Eso es igual al Q1 y más un 10 después. Entonces nos quedaría 10 menos esto que es 1.34, 8,66. Dije, una pregunta. Dime. Para estos valores, por ejemplo, de menos 0,67, tomamos los que están en la tabla, porque en CP nos hacía hacer interpolación y, bueno, por el tema de los decimales que pasó en la prueba. Entonces no sé si debamos usar solo la tabla. Solo la tabla, sí, sí, sí. Pero igual que lo de interpolación, ¿a qué te refieres? Que por ejemplo ahí nos salía 0,25 exactos en la tabla. Salía Mm, 0,2514, 0,2483, entonces no sé qué valor cl- tomar. ya, sí, el más cercano, sí, la regla es tomar el más cercano. El problema es cuando hay dos que son igual de cercanos. Sí, por ejemplo, acá en el 0,95, si ustedes buscan el 0,95, podría estar entre estos dos valores y la diferencia hacia cada uno de ellos es la misma. 0 es 5 por eso a la menos 3. Y ahí es cuando uno hace ese promedio, porque ninguno de los dos gana. En este caso, entre 1.64 y 1.65, uno hace un promedio y dice, bueno, es 1.645. ¿Sí? Cuando el que vale acá es 1.645, que resulta de sumar 1.64 más 1.65 y dividirlo para 2. 1.64 más 1.65 dividido para 2. Y eso les da el 1.645. Solo porque la distancia entre estos dos es lo mismo, si es que el número que estamos buscando es 0.95. Pero en este ejercicio que acabamos de hacer, este es más pequeño que este, o sea que este está más cerca y ese es el que se elige, el más cercano. Sí, esa es la regla. Y Steven, ¿tú tomas CP conmigo? No, no. Ah, ok. Em, ahí está el lío porque... Pero debe ser un valor muy cercano, o sea, no debería... Claro, pero igual les puede variar cosas. Sí, sale 0,675. Mm, pero es rara esa regla que interpolen de todas maneras, aunque esté más cerca de otro valor. Eh, Profesora, igual a mí, en mi profesora de SP igual me dijo que, ahí nos dijo que promediemos las dos. mm, sí, eso es... Es que hay las dos técnicas, digamos. Ah, y ahora, o sea, los que son conscientes de eso, que para sus evaluaciones de CP las hagan como dice su profesor de CP, desafortunadamente. Y para mis evaluaciones van a ser así, porque en las cátedras les enseño así, a elegir siempre el valor más cercano y, y se promedian solamente si hay la misma distancia a los dos puntos. Em, eso. O sea, disculpen que haya esas discrepancias, pero... claro, si es que no quieren tener dificultad con los decimales para CP, cuando tienen un profesor distinto, pues tienen que hacerlo como su profesor de CP les indica. Las cosas no van a variar mucho, pero claramente cuando uno trabaja con los decimales pueden alterarse las cosas. Así que eso, mi sugerencia es que lo hagan con la regla que les corresponde con cada docente. Claramente en la práctica eso no es insignificante, digamos, pero en la evaluación sí puede pesar porque los profes ponen cierta restricción con los decimales y les puede fallar. Así que mejor no arriesgarse y hacerlo como cada profesor les
haya enseñado. Ya. Entonces, vamos a usar en este caso el más cercano. Y ustedes hacen con el promedio. Ya, en este caso nos queda 8,66 el cuartil 1 y esa podría ser la respuesta. O sea, si los otros utilizan 0,675, eso por 2 y le sumamos 10, claro, ahí varía 8,65 el cuartil 1. Ya. Bueno, en mi caso utilicen el más cercano. Y solo se interpola si es que están a la misma distancia. Ya, esto era la pregunta B y ahora la pregunta C. Nos dice que si el costo de cada foco es de $10 y se vende en 25, pero se garantiza la devolución total del dinero si dura menos de 8 meses. Entonces, ¿cuál es la utilidad esperada del foco? O por foco, digamos. Ya, entonces acá lo que nos dice es que hay un costo de fabricación o de importación, o sea, hay un costo por cada foco de $10 y nosotros podemos vender esos focos en $25. Pero si es que el foco no dura, o sea, dura menos de 8 meses, nosotros debemos devolver el dinero. Y nos preguntan cuál es la utilidad esperada. Entonces esto va a estar relacionado a si el foco dura o no hasta 8 meses. Si dura más de 8, pues ya no nos pueden reclamar y nosotros recibimos los $25. Gastamos 10, recibimos 25, ganaríamos 15. Pero si llegan, se les da ya antes de los 8 meses, entonces tendríamos que devolverles los $25. En realidad lo único que perderíamos es el costo del foco, que son $10. Y en ese caso plantearíamos una ecuación en términos de esa probabilidad de que supere o no los 8 meses. La propuesta es que calculemos esa utilidad esperada. En este caso, si está asociada a la probabilidad de que la duración sea menor a 8 meses, si es menor a 8, dice que le devolvemos y por lo tanto vamos a perder $10, que es solamente lo que nos costó hacer el foco. Y si es que se supera ese valor, si hay una duración mayor a 8 meses, entonces vamos a ganar 15 porque de los 25 hay que restarle el valor del costo. ¿Sí? Entonces estos 15 son 25 menos el valor del costo. La ganancia en realidad es 15. Y acá solo perderíamos el costo, ¿sí? Y está asociado a esas probabilidades y por lo tanto pues tenemos que calcular esas probabilidades. Entonces calculemos
la probabilidad de que X sea menor a 8. Eso es igual a la probabilidad de que Z sea menor o igual, bueno, menor, si quiere menor o igual, ya saben que da lo mismo, a 8 menos mu, que es 10, sobre la desviación estándar. Y bueno, acá nos da que 8 menos 2 es menos 2, para 2 menos 1. Esto es la probabilidad de que el Z sea menor a menos 1. Ya, entonces díganme ustedes cuál es esa probabilidad asociada a ese Z igual a menos 1. Es el Z que vamos a buscar. 0,1587. 0,1587. ¿De acuerdo los demás? Sí, profe. Sí, ¿no? Ya. Gracias. Entonces, listo. Eso es, pero necesitamos calcular la utilidad. En este caso sería menos 10 por esa probabilidad, más 15 por la probabilidad de que sea mayor, que es el complemento. Fíjense, entonces simplemente hay que hacer 1 menos 0,1587. ¿Ya cuánto les da eso? ¿Cuánto les da? 14.265 de 2065. Ya, me equivoqué ahí. Falta un menos, perdón. O sea que lo puse arriba, pero por el cambio de línea me equivoqué. Era un menos ahí, perdón. Ahí vuelvan a hacer. 11.03. Ya. Listo, muchas gracias. En dólares. Entonces nos dice que el valor esperado de la utilidad es $11, que si bien no es mucho, al menos se gana, ¿sí? Porque el costo es 11, perdón, el costo es 10 y bueno, ganaríamos un poquito más de $1, asumiendo que hay una probabilidad de que se dañe antes de los 8 meses. Y que de lo que hubiésemos ganado 15, pues estamos ganando más cercano a 10 que a 15. Que no es tan bueno porque hay esta garantía de devolución, pero que algo se gana. Lo peor sería estar a pérdida, no sé, que la utilidad sea 9. Entonces sabíamos que como el costo es 10, estaríamos siempre a pérdida, en promedio, ¿no? Siempre en promedio. Porque podemos tener la suerte de que, no sé, justo todos los focos funcionaron más de 8 meses y no tuvimos devolución y entonces vamos a ganar obviamente más de $11 por foco, pero eso todo es asociado a la probabilidad. Ya. Entonces, lo último nos dice que, ¿qué pasa si mediante un nuevo proceso se aumenta la duración de los focos en un 10% y, de hecho, 10% más 15 días? ¿Qué porcentaje de focos duran ahora menos de 7 meses? Entonces hay un nuevo proceso. Se aumenta la duración en 10% más 15 días. Ya les explico de qué se trata esto. ¿Qué porcentaje de focos duran ahora menos de 7 meses? Ya, entonces lo que nos dice es que si la duración antes de estos focos era en X,
Ahora se define una nueva duración porque se hizo un nuevo proceso de elaboración y estos focos pueden o se garantiza que duren el 10% más de lo que duraban antes y además 15 días extras. Y por lo tanto lo que debemos hacer es definir una nueva variable que también mida la duración, pero que ahora considere que hubo estas mejorías. Entonces nuestra variable y es, en este caso, la duración de los focos con el nuevo proceso. Y esto que se siga midiendo en meses. Así que lo que nos dice es que Y es la duración anterior, pero ahora dura 10% más, o sea, el 0,1 de la variable X. Y 15 días más. Entonces hay unos 15 días acá, pero hay que tener cuidado porque esto está en meses y esto también. Entonces necesitamos transformar 15 días a meses, asumiendo que un mes tiene 30 días. ¿Cuánto le corresponde entonces 15 días en meses? Un medio. Es muy bien, el medio mes sería un medio, 0,5. Eso entonces nos dice que de lo que duraba antes, ahora dura un poquito más, 10% de lo anterior y más unos 15 días de gracia, no sé. Ahora esto lo podemos escribir como 1 más 0,1, 1,1x y más 0,5. Y todo está en meses. Esa es la nueva variable y. Ahora, lo que nosotros sabemos es la distribución de x. Sabemos que es normal, con media 10 y varianza 2 al cuadrado. Y ahora como que nos piden la probabilidad de que con este nuevo proceso dure menos de 7 meses. Entonces que y sea menor a 7. Pero conocemos la distribución de x y no la de y. O sea que puede que y sea alguna distribución normal y que con estos productos y sumas cambie. Pero no sabemos todavía, no hemos visto eso en el curso, así que lo que vamos a hacer es despejar x de esta ecuación. O sea, esa es la pregunta. Entonces, sabemos que si queremos que y sea menor a 7, esto pasa si es que la definición de y es menor a 7, o sea que 1.1x más 0,5 es menor a 7. Entonces no hemos hecho nada más que reemplazar y. Y luego despejar x para saber entonces que si y es menor a 7, x a cuánto es. Nos quedaría 1.1x menor a 6,5. Y luego esto debe ser menor a 6.5 dividido por 1.1 es 5.91. Y entonces, esta pregunta que nos hacen aquí es equivalente a preguntarnos cuál es la probabilidad de que x sea menor a 5.91. Sí, entonces esto de aquí, gracias a esto de acá. Y por lo tanto, esto es... ahora podemos transformar la variable z porque ya sabemos que como x es normal, entonces tiene una equivalencia con la normal estándar. Ahora esto es 5,91 menos la media sobre la desviación estándar. Y esto sería 5,91 menos 10 dividido para 2. Eso es menos 2.05. Perdón, pero tengo que escribir todo. Probabilidad de que z sea menor a 2. Menos 2.05. Ya,
Esto siempre nos va a quedar con 2 decimales porque las tablas, sí, No es positivo. no, porque acá nos queda un negativo. Menos, o sea, 5 menos 10, y nos queda Ah, dividido sí, para 2. perdón, profesora. Ya le vi ya. Ya, no te preocupes. Entonces, buscamos el z igual a menos 2.05 y vemos cuánta probabilidad ya está ahí. Díganme ustedes. 0.0202. 0.202. Sí, de acuerdo. ¿Los demás? Sí, profe. Eso. Ahí verifiquen los demás, si es que cuando ustedes buscan les da lo mismo y así verifican que estén haciéndolo bien. Ya, entonces, eso era lo que nos preguntaban. Nos decían que con qué probabilidad ahora esta nueva duración es menor a 7. Y es bastante baja. Lo que uno diría, no sé, siempre que les pidan interpretar, lo que pueden hacer es multiplicar esa probabilidad que les da por 100. En este caso, si hacen el análisis, dirían que de 100 focos, 2,02 tendrían una duración menor a 7 meses bajo el nuevo proceso este. Sí, entonces ahí uno puede decir que en realidad son pocos, 2 comparado a 100, o sea que duren menos de 7 son muy pocos. ¿Qué quiere decir? Que los otros 80, los otros 98 durarían más de 7 meses. Ya. Es Esto de válido, las interpretaciones, dime. es Dime, válido Steven. también sacar la esperanza de Y y la nueva desviación de Y. ¿Es válido, me preguntas? Sí, 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 obvio. Acá lo que podríamos hacer es calcular la esperanza de Y, que sería la esperanza de 1.1x más 0.5, ¿no? Y ahí ya saben las propiedades de la esperanza, que sería 1.1, la esperanza de x, más la esperanza de la constante, que es 0.5. Y ahora saben que la esperanza de x, que es la media, es 10 más 0,5. Y acá les quedaría entonces 1.1 por 10 más 0,5, 11,5. Eso sería en meses, ¿no? Entonces ahora la esperanza de la duración de los focos es 11,5 meses, que claramente es un poquito mayor porque se mejoró el proceso. Y van a durar más de 10. Un 10% más 15 días, que en realidad es justo eso. Ahora la varianza. Esa varianza sí es más complicado, porque podríamos decir que esto es la esperanza de y cuadrado menos la esperanza de y al cuadrado, pero esta no conocemos. Perdón, no, ¿qué estoy haciendo? Ya esta no, sería hacerlo directo. No, perdón, esto sería por la definición misma. Entonces no, en realidad se puede, sí se puede. Acá nos queda que la varianza acuérdense que la varianza eh, si tienen una variable aleatoria más un alfa, esto es solamente la varianza de la variable aleatoria. En este caso, esto es lo único aleatorio, esto es constante. Si quieren, la varianza de una constante es 0. Así que esto nos queda la varianza de 1.1x.
Y ahora si tenemos la varianza de alguna constante por una variable aleatoria, es la constante al cuadrado por la varianza de la variable aleatoria. Y acá nos quedaría 1.1 cuadrado, la varianza de x. Y eso ya conocemos. La varianza de x sabemos que es 4, por lo que acá nos queda un 4, nos queda 1.1 cuadrado por 4. 4.84. Esto en unidades al cuadrado, así que, bueno, si quieren hacer algún análisis, podrían encontrar la raíz cuadrada para que esté en meses. Y no, porque esto es meses al cuadrado. 2.2. Claro, uno dice ahí que el valor esperado de la duración es 11.5 meses con una desviación estándar de 2.2. O sea, como que uno podría decir que es más o menos 2.2. Que no es mucha, o sea que podría durar 13,5 en promedio o 9.5 en promedio. No es tan grande esa desviación estándar, pero bueno. Sí, o sea, en este caso se puede porque ya está en términos de una variable aleatoria que ya conocemos. Entonces, siempre utilizando estas propiedades de la esperanza y varianza, uno va a poder llegar a la varianza y esperanza de la otra variable, en este caso de x, y utilizar eso para el cálculo. Ahora, lo que nos gustaría saber es si y también se distribuye normalmente. Entonces, si es que al multiplicarla por una constante y sumarle otra constante, eso sigue siendo una distribución normal. La respuesta en general es que sí, pero eso no lo hemos visto como por propiedades de las distribuciones. Ya, eso, Steven, no sé si me fuiste tú quien preguntó. Se puede, en este caso sí. O sea, si íbamos por la definición, nunca, porque ahí había que encontrar la esperanza de y al cuadrado, y para eso habría que integrar, y no podemos integrar con distribuciones normales. Y además y no sabíamos bien qué distribución tiene, entonces no podríamos haber elegido ese camino. Ya, eso chicos. Oh, me había pasado la hora, pensé que nos quedaba más tiempo, perdón. Ya, entonces vamos a tener que empezar la próxima semana con el bloque 5, que son ya teorema límite central, intervalos de confianza y otras cosas más con respecto a estimación de parámetros. Bueno, lo que les pido por favor es que lean la hoja de resumen antes de venir a la clase y así podamos avanzar un poco más rápido. Les voy a cargar en el Teams, de hecho ahora les voy a subir de una vez. ¿Dónde está Teams? No sé por qué no me aparece acá. Siempre nuestro canal oficial de comunicación es Teams. Y ya ven que las notas se las publico acá, que cualquier anuncio sobre evaluaciones se los anuncio acá. Y ya creo que después de un bimestre deberían ya estar familiarizados con eso. Y que no me digan, no, profe, es que no sabía yo que estaban ahí. Así que... ya se los había subido. No, ustedes son GR6, perdón. GR6. En la sección archivos, en la carpeta resúmenes, ahí les acabo de subir la quinta hoja de resumen, que es teorema límite central y distribuciones de muestreo. Eso, les pido que siempre aprovechen que tienen el resumen para leer antes de la clase. De hecho, es mejor para ustedes porque así hacen preguntas de algo que no hayan entendido durante la lectura o les queda más claro mientras vamos haciendo la clase. Ya, entonces eso. Ojalá podamos avanzar bien la próxima semana, que no haya nada para que nos atrasemos más de lo que vamos atrasados. Ya, chicos, ¿alguna duda, pregunta de última hora? Listo, entonces voy a detener la grabación y nos vemos la próxima semana. De hecho, con ustedes nos vemos mañana en la noche, un ratito, para la evaluación y con la gente de CP el día viernes. Ya, que estén bien, nos vemos buen resto del día.
Hasta luego, profesora. Gracias, Ángel. Hasta luego. Chao, cuídense, que les vaya bien, nos vemos. Chao, chao.